Cordiales saludos, profesor Alexander Martín Ramos Loyola. Mi persona, Jesús Chacaltana García, y a mi grupo nos ha tocado hablar sobre la validez, revocatoria y nulidad de los actos de la administración tributaria. Bien, por consiguiente voy a hablarles de una pequeña introducción sobre el estudio de los actos de la administrativos tributarios. En el marco del derecho tributario, los actos administrativos tributarios constituyen una categoría esencial dentro de la actuación del Estado en materia fiscal. Se entiende por un acto administrativo tributario toda manifestación de voluntad unilateral emitida por la administración tributaria en ejercicio de las potestades públicas. Se tiene como finalidad producir efectos jurídicos directos sobre situaciones de los contribuyentes. En otras palabras, a través de estos actos, la administración define, concreta o extingue obligaciones tributarias y aplica sanciones, otros beneficios o resuelve procedimientos de reclamación y fiscalización. La importancia del estudio de los actos administrativos tributarios va a radicar en que estos son el medio jurídico por excelencia mediante el cual se materializa la relación entre el Estado recaudador y el contribuyente obligado. Dichos actos no solo son instrumentos técnicos de determinación tributaria, sino también mecanismos que reflejan el ejercicio de la autoridad pública frente a particulares. En el contexto peruano, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de la Administración Tributaria, o sea, la SUNAT, se rige como el órgano administrativo con mayor protagonismo en la emisión de los actos administrativos tributarios, ya que a este le corresponde conformar el código, conforme el código tributario, la determinación de la deuda tributaria, la fiscalización del cumplimiento de obligaciones de los contribuyentes, la imposición de sanciones y la resolución de procedimientos contenciosos. En ejercicio de estas funciones, la SUNAT va a poder producir actos administrativos de naturaleza compleja, entre los que van a destacar las resoluciones de determinación, las órdenes de pago, las resoluciones, las multas, las resoluciones de interdencia y otros actos derivados de los procedimientos de fiscalización y cobranza coactiva. Bien, ahora sí vamos a pasar a los requisitos de validez del acto jurídico, el cual nos dice que los actos administrativos tributarios como expresiones de la potestad pública ejercida por la administración tributaria requiere de cumplir determinados requisitos de validez para ser jurídicamente eficaces y producir efectos obligatorios frente a los contribuyentes. Estos requisitos han sido recogidos por la Ley del Procedimiento Administrativo General, la Ley 27444, el cual se encuentra en concordancia con el Código Tributario. De aquí los requisitos van a ser el primero, la competencia, el cual nos dice que un acto administrativo debe ser emitido por la autoridad facultada en razón de materia, territorio, grado y cuantía. En el ámbito tributario, la competencia recae principalmente en la SUNAT, a través de sus distintas áreas e interdencias, cada una con facultades delimitadas y normadas. Como segundo requisito tenemos el objeto o contenido, el cual nos dice que todo acto administrativo corresponde a lo que la administración decide declarar o certificar mediante su manifestación de voluntad. En ese contexto debe ser lícito, posible, jurídica y físicamente determinado o determinable y ajustado al ordenamiento jurídico. Como tercer requisito tenemos a la finalidad pública, el cual nos dice que todo acto administrativo debe estar orientado a satisfacer el interés público, entendido en el acto tributario como la obtención de recursos para financiar el gasto público, garantizando al mismo tiempo la justicia tributaria. La desviación del poder, esto es cuando la autoridad persigue a la finalidad con una finalidad distinta, la personalidad o de terceros constituye causal de invalidez, pues vulnera el principio de finalidad pública que legitima el ejercicio de la potestad tributaria. Como cuarto requisito tenemos a la motivación, el cual nos dice que los actos administrativos deben encontrarse debidamente motivados, es decir, sustentados a base de fundamentos fácticos y jurídicos que expliquen las razones de la decisión. Exactamente. Como último punto tenemos el procedimiento regular, el cual nos dice que antes de su emisión los actos administrativos deben ser conformados a través del cumplimiento estricto del procedimiento administrativo establecido en la ley. Ello implica observar los plazos, las formas de notificación, instancias, competencias y garantías procedimentales. La emisión de un acto tributario está totalmente de acuerdo con el artículo 109 de nuestro Código Tributario. En suma, en síntesis, los requisitos de validez de los actos administrativos tributarios representan límites jurídicos al ejercicio de la potestad de la administración y constituyen garantías esenciales para los contribuyentes.
Solo mediante el respeto a la competencia, el objeto lícito, la finalidad pública, la motivación suficiente y procedimiento regular se pueden afirmar que un acto administrativo tributario puede ser válido y por tanto obligatorio. Su inobservancia, por el contrario, abre paso a figuras como la revocación, la nulidad, la anulabilidad, que serán desarrolladas por mis compañeros en los siguientes apartados. Siguiendo con la exposición, yo les voy a hablar sobre la naturaleza de la revocación en el derecho administrativo. La revocación es una manifestación del principio de autotutela de la administración pública en virtud del cual puede dejar sin efecto sus propios actos válidamente emitidos, pero cuya permanencia ya no resulta conveniente u oportuna para el interés general. A diferencia de la nulidad, la revocación no se va a fundamentar en la ilegalidad, sino que en razones de política administrativa, utilidad pública o cambio en las circunstancias. Un rasgo esencial que no puede afectar es que no puede afectar derechos adquiridos de los administrados, pues estos gozan de protección constitucional y legal. En este sentido, la revocación se aplica sobre actos administrativos que todavía no han generado situaciones jurídicas que estén consolidadas o que se encuentren en ejecución. También suele requerir un procedimiento administrativo en el cual se brinden garantías mínimas de defensa al administrado. Diferencia entre revocación, nulidad y rectificación. La revocación recae sobre actos válidos y está fundamentado por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. Tiene límite y no puede afectar los derechos subjetivos adquiridos ni situaciones jurídicas consolidadas. Un ejemplo puede ser revocar una autorización para realizar un evento público por razones de seguridad ciudadana. La nulidad, por otro lado, va a recaer sobre los actos inválidos, es decir, que estén contrarios al ordenamiento jurídico. Esto está fundamentado en la existencia de vicios sustanciales, como puede ser la incompetencia, la violación del procedimiento, contenido ilícito, entre otros. No va a proteger situaciones jurídicas surgidas de un acto nulo, ya que esto se va a considerar inexistente desde el inicio. Después tenemos el ejemplo, que viene a ser la nulidad de una licencia otorgada por una autoridad que carecía de competencia legal. Siguiendo tenemos la rectificación, que va a recaer sobre actos válidos pero que contienen errores materiales o de forma. Esto va a estar fundamentado en la necesidad de corregir errores aritméticos, de cálculo, tipográficos o de transcripción. No afectar el contenido esencial del acto ni su validez jurídica. Un ejemplo podría ser corregir el número de DNI mal consignado en una resolución de nombramiento. La revocación como manifestación de control interno de legalidad. En el derecho administrativo, la revocación es la potestad de la administración de dejar sin efecto sus propios actos válidos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, o como expresión también puede ser de control interno de legalidad. El tubo de la ley del procedimiento administrativo general regula esta figura y establece que solo procede respecto de actos que no han generado derechos adquiridos ni situaciones jurídicas consolidadas. En consecuencia, la revocación va a funcionar como un mecanismo de autotutela que permite que la administración evite la subsistencia de actos inoportunos o erróneos, preservando la seguridad jurídica. La revocación de los actos administrativos tributarios antes de su notificación en el artículo 7 del Código Tributario. El artículo 7 del Código Tributario va a disponer expresamente que la administración tributaria podrá revocar de oficio
sus actos administrativos antes que sean notificados a los deudores tributarios. Esto significa que en materia tributaria, SUNAT u otras administraciones tributarias pueden corregir o dejar sin efecto o sustituir un acto administrativo antes de su notificación, evitando que entre la esfera jurídica del contribuyente. De este modo se garantiza la legalidad, corrección y eficacia de la actuación administrativa antes de producir efectos vinculantes. Un ejemplo puede ser si SUNAT emite una resolución de determinación con un error de cálculo en la deuda, puede revocarla antes de notificarla y expedir una nueva correctamente fundamentada. El alcance de la facultad revocatoria. En el marco peruano, la facultad revocatoria solo alcanza actos no notificados, ya que una vez que están notificados, la administración ya no puede revocarlos libremente, sino que solo podría anularlos conforme al artículo 217. O mediante los procedimientos impugnatorios. Esto no va a afectar derechos adquiridos, ya que la revocación se limita a actos en formación o pendientes de eficacia. Se fundamenta en interés público y control interno, pero debe respetar el principio de seguridad jurídica y de confianza legítima. Revocación de los actos administrativos tributarios después de la notificación. Artículo 108 del Código Tributario. El artículo 108 del Código Tributario establece que los actos administrativos tributarios no pueden ser revocados por la administración una vez haya sido debidamente notificado a lo que viene a ser el contribuyente, salvo en casos muy específicos. Por ejemplo, estos casos excepcionales son cuando el acto contiene errores materiales, aritméticos o hechos evidentes. Significa que se cometió un error al sumar un monto, se registró un número de RUC incorrecto o se confundió al nombre del contribuyente. Sí se puede revocar o corregir al acto incluso después de su notificación. Sin embargo, si fuera de estos supuestos, la administración pierde lo que viene a ser la facultad de modificar o anular el acto, lo que fortalece el principio de la seguridad jurídica y evita decisiones arbitrarias o cambiantes. Primer punto, la convivencia con errores materiales y posteriores de las fiscalizaciones. Durante este proceso de fiscalización, posterior a lo que viene a ser la notificación, puede detectarse que un acto tiene un error evidente. En ese caso, si el error material fuera aritmético, de hecho, el artículo 108 permite corregirlo, ya que esto logra ser muy importante porque garantiza que los actos administrativos no pueden ser congelados con errores, pero al mismo tiempo se logra limitar la posibilidad de modificación o solo en casos objetivos y verificables. Como segundo punto tenemos la comparación con lo regulado en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Esto nos dice que rige la administración pública en general, es más flexible respecto a lo que es la vocación de actos administrativos. En algunos casos, esto permite revocar actos sin afectar el interés público o si existe un vicio que lo hace inválido. Sin embargo, el Código Tributario es más estricto y solo permite revocación post notificación en los supuestos mencionados, lo cual logra proteger el contribuyente frente a cambios imprevistos o discrecionales por parte de la administración tributaria. Tenemos los análisis críticos del artículo 107 del Código Tributario. El artículo 107 del Código Tributario nos dice que es una facultad a la administración tributaria a revocar de oficio sus actos administrativos mientras no hayan sido notificados al contribuyente. Esto permite corregir errores o modificar decisiones sin necesidad de iniciar un procedimiento administrativo, ya sea posterior, lo que puede hacer más eficiente el sistema. Como primer punto, tenemos la potencial de uso arbitrario. Aunque esta facultad tiene una utilidad práctica, también conlleva riesgos.
al no requerirse notificación ni participación del contribuyente. La administración puede incurrir en actos discrecionales o arbitrarios, especialmente si no hay una transparencia ni motivación clara, ya que esto podría afectar la confianza del sistema y generar una inseguridad jurídica. Como segundo punto tenemos la necesidad de límites y mecanismos de control. Algo conciso, se considera necesario establecer límites objetivos y mecanismos de control que regulen lo que viene a ser la facultad. De esta forma se logra evitar el uso abusivo de esa herramienta y garantiza un equilibrio entre eficiencia administrativa y protección de los derechos del contribuyente. Le doy pase a mi compañera. Errores materiales y su tratamiento en el ámbito tributario. El error material es una equivocación meramente formal o aritmética que no afecta el fondo ni la validez del acto administrativo. Un ejemplo puede ser una cifra mal digitada en la resolución de determinación, un nombre mal escrito del contribuyente. A diferencia, la revocación implica dejar sin efectos un acto válido por razones de oportunidad o conveniencia, no por un simple error de forma. Por otro lado, la nulidad supone que el acto ha nacido viciado, por lo que es inválido desde un inicio. Un ejemplo puede ser que haya sido emitido por un órgano incompetente. El artículo 212 de la Ley del Procedimiento Administrativo General autoriza a la Administración a rectificar de oficio o a pedido de parte los errores materiales de cálculo o los evidentes de hecho. El Código Tributario Peruano, si bien no dedica un artículo específico solo a los errores materiales, la SUNAT y otras administraciones tributarias lo corrigen lo corrigen. Seguidos de la Ley de Procedimiento Administrativo General y el principio de informalismo. Se actúa sin necesidad de anular o revocar el acto, solo se corrige el dato incorrecto, manteniendo así su validez del resto. La nulidad de los actos administrativos tributarios. La nulidad se da cuando el acto administrativo nace viciado y así lo hace inválido desde su origen. En materia tributaria se rige principalmente del artículo 109 del Código Tributario. Sus características es declarativo y retroactivo. La nulidad reconoce que el acto nunca produjo errores jurídicos desde su emisión. La administración puede declararla de oficio o a pedido de parte previa verificación de sus causales. No se requiere que el contribuyente agote la vía administrativa si se trata de un vicio de nulidad absoluta. Las causales principales del artículo 109 del Código Tributario, el órgano incompetente. El acto lo emitió una autoridad que no tiene facultad legal, la inobservancia del procedimiento de la omisión de pasos esenciales como la notificación válida o el derecho de defensa del contribuyente, la contravención del contribuyente, la ley o las normas reglamentarias. El contenido del acto es abiertamente ilegal. Silencio administrativo positivo indebido. Cuando la ley administrativa declara procedente un trámite por silencio positivo, pero se basa en documentos falsos o ilegales. Bueno, continuando con la exposición, ahora yo les voy a hablar sobre la anulabilidad de los actos administrativos tributarios. En el derecho tributario, la anulabilidad se refiere a aquellos actos administrativos que presentan un vicio relativo o subsanable. Generalmente puede ser de forma o de procedimiento, pero que no afectan su esencia ni existencia jurídica. Según el artículo 109 del Código Tributario Peruano, un acto administrativo tributario es anulable cuando es dictado por un órgano competente, pero sin observar la jerarquía interna que debería haberse respetado. Como por ejemplo, si un funcionario de menor jerarquía emite un acto que debería ser emitido por un superior. Y segundo, si no se cumple algún requisito formal prescrito en la ley que no afecte sustancialmente la validez del acto, como omitir algún trámite interno o forma exigida. Es importante entender que la anulabilidad no implica que el acto sea inválido desde el inicio.
Estos actos se consideran válidos mientras no sean declarados anulables y producen efectos jurídicos en tanto mantengan su vigencia. Un ejemplo sería una resolución tributaria emitida en un procedimiento regular que tiene un defecto procedimental, como una falta de firma de un funcionario. Si posteriormente se subsana esa falta, la resolución se convalida y puede seguir manteniendo sus efectos legales. Diferencias jurídicas entre la anulabilidad y la nulidad. La nulidad es la declaración de que el acto administrativo tributario es inválido desde su origen por presentar un vicio grave que afecta la esencia del acto, como falta total de competencia, ausencia absoluta de procedimiento o una violación directa a la ley. En el mismo artículo 109 del Código Tributario se establece que son nulos los actos dictados por autoridades que no son competentes, los que prescinden totalmente del procedimiento legal, aquellos que contravienen normas superiores como leyes o la misma Constitución. La nulidad puede ser declarada tanto de oficio como a pedido de parte, sin un límite de tiempo, ya que éste protege el interés público, la legalidad y el orden constitucional. Por ejemplo, si se detecta que una resolución determinante de deuda tributaria fue emitida por un funcionario sin competencia para ello, la resolución será nula, lo que implica que la deuda no es exigible y todos los actos procesales posteriores basados en esa resolución también carecen de validez o valor. La anulabilidad, a diferencia, se refiere a vicios menos graves relacionados con la forma o el procedimiento, susceptibles de ser rectificados por una autoridad. El acto es anulable es válido mientras no se declare su anulabilidad y puede ser convalidado por la autoridad legalmente competente. Continuando, vamos con la comparación entre la Ley de Procedimientos Administrativos General y el Código Tributario respecto a la revocación y nulidad. La Ley de Procedimiento Administrativo General estableció un régimen general para los actos administrativos en el Perú, que es aplicable a todos los sectores públicos, incluyendo la administración tributaria. En este, la revocación es una potestad discrecional de la administración para dejar sin efecto un acto administrativo, ya sea favorable o desfavorable al administrado, si existen razones de oportunidad, conveniencia o legalidad. La ley también prevé la posibilidad de indemnización para el administrado afectado por la revocación cuando exista daño patrimonial. En cambio, el Código Tributario regula un régimen especial para los actos administrativos tributarios. La revocación en actos tributarios es mucho más limitada y solo procede en ciertos supuestos, principalmente antes de su notificación. Aparte, no contempla indemnización por daños en caso de revocación o nulidad de actos tributarios. Esto responde al interés público en proteger la recaudación y la seguridad jurídica tributaria. La nulidad en el Código Tributario está rigurosamente definida y protege el orden público fiscal. Por ambas normas, la nulidad es más rigurosa y permanente, mientras que la revocación es un mecanismo para corregir actos en ejercicio de la función administrativa con un alcance distinto en tributación y en otros sectores. Hablaremos sobre el análisis de la jurisprudencia relevante. En este caso, se vendría a ser el 11.163/5 de 2007, similitud al citado como el 11.603 de 2008. Los antecedentes vendría a ser que un contribuyente interpuso un recurso de apelación contra un acto de determinación emitida en una municipalidad distrital. Como corresponde, el expediente fue emitido por el SAT de Lima para su revisión. Pero un breve problema, que el SAT, en lugar de revisar el fondo, el recurso se declaró nulo. El, el Congreso de Apelación devolvió el expediente argumentando que el procedimiento no era contencioso tributario, sino era un procedimiento no contencioso, y por ello no correspondía a una apelación, afectando inmediatamente al contribuyente. En sí, su defensa vendría a darse, no tenía defensa alguna para ello. Viendo así la relevancia e impacto a la seguridad jurídica de los contribuyentes, este procedimiento
Este procedimiento regula una gran importancia. El saber por qué vendría a ser que evita las discrepancias administrativas, como también las fuerzas previstas, también la consolidación del rol del tributo fiscal, como también la protección de los derechos de la defensa, como también la suma o la jurisprudencia enseñando que la revocación o la nulidad mal empleadas por la administración pueden generar graves perjuicios a que solo el respeto o la ley o la intervención de órdenes de control aseguran la seguridad jurídica. Prosiguiendo con el caso, hablaremos sobre que en este caso llega que el Tribunal Fiscal que analiza la situación y resolvió sobre la naturaleza del procedimiento. Cuando existe una controversia respecto a una deuda, el procedimiento es contencioso. El tributario, por mandato del artículo 123 del Código Tributario y el artículo 906 de la Ley Orgánica de la Municipalidad. Por tanto, el SAT establece las obligaciones de emitir una apelación sobre el principio de legalidad y el debido proceso. Al negarse el reconocimiento de verdad de la naturaleza, el procedimiento o el SAT vulneró el principio de legalidad, puesto que actuó por un marco normativo. Además, afectó debido a un procedimiento administrativo al privar al contribuyente su debido derecho de instancias de revisión. Considerando además que se afectó el debido procedimiento administrativo al privar al contribuyente de su derecho a su instancia de revisión sobre la nulidad del acto administrativo. También se puede aplicar que el artículo 109 del inciso 2 del Código Tributario se establece que la nulidad del acto administrativo se emiten con infracciones del debido proceso. Para ver esto, vamos a las conclusiones y propuestas de la mejora normativa. En las propuestas vendría a ser la práctica, se observa que la SUNAT y las municipalidades ejercen esta potestad de un margen amplio de discrecionalidad. Es generalmente incertidumbre en las contribuciones, pues actos preparativos emitidos pueden ser modificados o también dejados sin efectos, sin criterios uniformes en sí. En la comparación de otros ordenamientos exigen las causales muy concretas para revocar, lo que demuestra la necesidad del Código Tributario peruano también precise estos supuestos. En la ausencia de mecanismos de indemnización, del- debilita la tutela efectiva del contribuyente. En el derecho administrativo general, la LPAG reconoce que los administrados pueden exigir responsabilidades patrimoniales en el Estado cuando un acto administrativo se considere inválido, les ocasione un perjuicio. Sin embargo, de esta manera el contribuyente es reconocido, es difuso o inexistente en la práctica. El contribuyente que sufre daños por una actuación indebida por la SUNAT o una municipalidad queda en la mayoría de los casos sin una compensación efectiva. Por este punto, se genera una desigualdad mientras que la administración puede exigir el cumplimiento de las obligaciones con intereses y sanciones al contribuyente carece de la vía clara para reclamar reparaciones en actos, ad- ad- actos de arbitrarios. La existencia de desarmonización entre la LPAG al tributario. En la LPAG contiene un marco más completo y garantiza la materia de la nulidad y anulabilidad y la revocación del código tributario. En cambio, mantiene las disposiciones más restrictivas a veces contradictorias. Esta desarmonía se traduce en inseguridad jurídica porque las contribuyentes enfrentan críticas distintas según su trato o su dar en un procedimiento general administrativo o en un tributario. Prosiguiendo con el caso 11.163/5/2007, refleja la necesidad de reformar el control de la legalidad en este caso.
En dicho expediente, el SAT negó la tramitación de un recurso de apelación al considerar de manera discrecional que el procedimiento era contencioso. Viendo así que en este ejemplo demostramos que los contribuyentes dependen mucho a veces de la intervención de las organizaciones superiores para restablecer sus derechos. Finanzas y presupuestos. En este caso, que ya lo mencionamos, es un sistema tributario eficiente. No solo depende de las recaudaciones, sino también de la confianza que los contribuyentes tienen a sus derechos serán respetados. La seguridad jurídica no significa favorecer al contribuyente frente al Estado, sino equilibrar y relacionar para que las obligaciones tributarias se cumplan dentro del marco justo y previsto. Cuando los contribuyentes confían en las decisiones de la administración, establece que el respeto de la ley aumenta las disposiciones al cumplimiento valorativo de los tributos. En conclusión, podríamos hablar que podemos concluir con la que la revocación, la nulidad y anulabilidad son herramientas necesarias para un control y una más eficiencia del Estado en sí. Pero si se ejerce sin limitaciones y terminan deshabilitando la seguridad jurídica, como ya mencionado en el caso 11.163.5 de 2007, evidentemente como una decisión arbitraria del SAT desfavorida al contribuyente, debe de haber un debido proceso, claro dicho. Y solo es un tributo fiscal pudo corregirlo. Viendo así tres puntos importantes. El primero que sería la potestad revocatoria que remite limitaciones más claras para no usarse de manera discrecional. El segundo vendría a ser que la ausencia de mecanismos de indemnización deja al contribuyente en desventaja frente al Estado. Y tercero, que vendría a exigir una falta de armonía entre la LPAG y el Código Tributario. En síntesis, el sistema tributario justo no solo debe recaudar, sino también garantizar, establecer, confiar y respetar al contribuyente, porque solo una seguridad jurídica es fortalecer el cumplimiento tributario. Gracias.